¿Se ve bien? Sí, dale, Ya, está súper bien. entonces, buen día, como dijo el doctor, yo soy la doctora Alexa Cases, residente de tercero de la Universidad Santiago de Chile, y hoy día vamos a empezar la calendarización tratando este tema muy importante que es el TEC, y que obviamente todos debemos manejar y tener los conceptos bien claros para poder informar bien a la hora de recibir los pacientes, sobre todo en el contexto de la urgencia. Entonces, sabemos que el trauma en realidad se clasifica por la escala clínica de Glasgow, y la imagen va a ser fundamental para poder definir la conducta neuroquirúrgica, además obviamente también del pronóstico y la gravedad del paciente. Vamos a tener así una clasificación del TEC en lesiones primarias, que van a ser aquellas que se producen en el momento del impacto del traumatismo en sí, y las lesiones secundarias, que van a ser ellas que se producen en un tiempo posterior. Respecto de las lesiones primarias, vamos a tener las lesiones del cuero cabelludo, las lesiones del cráneo, las hemorragias y hematomas extraxiales y las lesiones parenquimatosas. Recuerden siempre, y como nos dijo el doctor en su momento, que debemos tener un orden bien establecido para poder evaluar nuestro examen de tomografía computada o resonancia cerebral, para que no se nos escape ningún detalle y este orden haga que podamos revisar las estructuras por completo. Con respecto a las lesiones secundarias, vamos a revisar los síndromes de herniación, tenemos también el edema cerebral, la isquemia cerebral y el vasoespasmo. Entonces partimos con las lesiones primarias. Recordemos que nos vamos a encontrar en la evaluación del escáner o resonancia con las distintas capas que van a ser, ¿cierto?, la sigla SCALP. Vamos a tener la piel, un tejido conectivo subcutáneo, la gala aponeurótica, vamos a tener después un conjuntivo laxo y luego el pericráneo. ¿Por qué esto es importante? Porque para hablar de las lesiones del cuero cabelludo, lo inicial que vamos a poder pesquisar va a ser un cefalohematoma, principalmente en niños, que está justamente en la capa subperióstica, y por lo tanto este no va a cruzar las líneas de sutura, ¿ya? Y va a ser como limitado a la zona en que se produzca. Y cuando tenemos un hematoma subgaleal, lo vamos a tener en realidad debajo de esta galea aponeurótica, como les mencionaba, y este sí se puede extender de forma bilateral, puede acumular bastante contenido en su interior, y por lo tanto causar trastornos hemodinámicos o hipotensión en el paciente. Ya se puede dar en cualquier edad, pero es más frecuente de ver en el adulto. Luego nos vamos a mirar el hueso, ¿cierto?, en nuestra ventana ósea, recordar pedir la ventana ósea propiamente tal, fina, para poder pesquisar todos los tipos de fracturas y que no se nos pase nada. Podemos tener la presencia de fracturas lineales, y hay que recordar que las fracturas del cráneo siempre van a buscar las zonas más débiles, por decirlo, del hueso. Por lo tanto, hay zonas características a las que se van a extender, y tenemos que ir a mirar si hay compromiso o no de las suturas, ya que pudieran producir diástasis de las mismas, separación de estas. Por lo tanto, igual nos va a servir estar comparando con la contralateral para pesquisar una ampliación de esta fractura a la sutura. Recordar no confundir fracturas con los lagos venosos o con otros pitfalls que podemos revisar, ¿ya? Vamos a tener también la fractura deprimida o por hundimiento, que, como mencionábamos en algún momento, implica que la tabla externa pase a ser más interna que la tabla interna propiamente tal, y esta puede ir acompañada de desgarramiento de la dura y la aracnoides. Por lo tanto, se asocia a contusión cortical y fuga de líquido cefalorraquídeo al subdural también. Así que eso hay que saberlo y tenerlo presente. Recordemos además que podemos tener y debemos ir a buscar dirigidamente un tipo de fractura específico, que es la fractura de los peñascos, y vamos a tener ciertos signos indirectos de la fractura de peñasco que debemos sí o sí buscar en todos nuestros pacientes, que son la opacificación de las celdillas mastoideas con contenido, ¿cierto? Y la presencia, en segundo lugar, la presencia de neumoencéfalo sutil, ya sea adyacente a la placa sigmoidea o adyacente a la fosa craneana media. Y además,
podemos ver enfisema de la articulación temporomandibular. Ya, entonces esas tres cosas sí o sí hay que ir a buscarlas porque de repente puede haber un muy discreto enfisema que veamos o neumoencéfalo que nos pudiera orientar y hacer buscar dirigidamente este daño o fractura de peñasco. Con respecto a las hemorragias y hematomas extraxiales, tenemos en primer lugar el hematoma epidural, que se relaciona, ¿cierto?, con un trauma directo y va asociado a la laceración de la arteria meningia media, sin embargo, igual puede ser de origen venoso, ¿ya? Así que en esos casos va a tener algunas características distintas, pero lo más habitual es que sea de arteria meningia media. Dentro de los hematomas que son epidurales venosos vamos a tener el retroclival, por plexo venoso retroclival. Vamos a tener también el del vértex, que es el único epidural que va a cruzar las suturas porque va a ser venoso, ya que la mayoría, como no les mencioné, pero la mayoría de estos hematomas, sobre todo si son arteriales, no van a cruzar estas líneas de sutura. Y también tenemos el de fosa craneal anterior por el seno esfenoidal, ¿ya? Entonces, siempre que veamos este hematoma epidural que no cruza suturas y que se ve, ¿cierto?, como una colección extraxial, lenticular, hiperdensa, como lo podemos ver en las imágenes, tenemos que ir a buscar una fractura adyacente a esta zona, ¿ya? Siempre buscarla. Podemos ver también el signo del remolino que nos va a indicar la presencia, ¿cierto? Como vemos acá, de una hipodensidad en el centro de esta imagen hiperdensa que pudiera estar hablando de un sangrado activo en el momento del examen. En este caso va a haber desplazamiento y compresión de la corteza y de obliteración de los espacios, del espacio subaracnoideo. Luego tenemos el hematoma subdural agudo, ¿ya?, que también es por trauma directo o indirecto, y en este caso va a haber un desgarro de venas emisarias corticales, ¿ya? Va a ser más bien venoso. Vamos a verlo, ¿cierto?, como una colección extraxial hiperdensa en forma de semiluna que va a desplazar, comprimir, incluso producir algunos síndromes de herniación, como vamos a poder revisar más adelante. Este sí va a cruzar la sutura y eso tenemos que tenerlo claro y lo va a diferenciar del antes mencionado. Y lo podemos ver también hipodenso en algunos casos, por ejemplo, de pacientes que tengan anemia, o en caso de que se haya mezclado líquido cefalorraquídeo con este hematoma y se vuelva más hipodenso también. Si es mayor a 2 centímetros el espesor de este hematoma, ya se puede hablar como un mal pronóstico, por eso es importante medirlo y en los controles sucesivos también. En el hematoma subdural subagudo vamos a tener ya la aparición de un tejido de granulación, la aparición de unas membranas, las cuales van a realzar tras el uso de medio de contraste. Vamos a verlo en el escáner como isodenso, con un desplazamiento medial de las venas corticales y este realce que les mencionaba de las membranas, y la membrana externa va a ser aquella que va a tender a sangrar, así que podemos tener nuevos como resangrado en ese sitio y distintas densidades, como lo podemos ver acá en este realce que se ve tras la administración de contraste. En el hematoma subdural crónico o mixto, ¿cierto?, va a haber una colección ya que va a ser serohemática organizada, con reorganización, reabsorción. Podemos ver también la presencia de niveles de hematocritos. Si se fijan acá hay una mayor hipodensidad y una mayor hiperdensidad en este mismo hematoma subdural en la porción de quedo dependiente. Podemos ver también la presencia de, como les dije, de estas organizaciones y también de loculaciones a medida que va pasando el tiempo y resangrando y organizándose este hematoma. Lo podemos ver en tomografía como hipodenso con las características ya que les mencioné, y en resonancia en T1 ISO a ligeramente hipertenso y en T2 ISO a hipointenso. La hemorragia subaracnoidea traumática también la vamos a poder encontrar asociada al traumatismo encefalocraniano, generalmente en aquellos moderados y graves, y va asociada, ¿cierto?, al trauma directo o no. Rara vez la vamos a encontrar aislada, casi siempre la podemos encontrar asociada a alguno de los otros hallazgos mencionados previamente. Y podemos verlo en localización perisilviana, la zona anteroinferior de los surcos temporales y frontal y de la convexidad. Y lo vamos a ver, ¿cierto?, como estas hiperintensidades lineales de los surcos, tal como se muestra aquí en la imagen.
Con respecto a las otras lesiones primarias parenquimatosas, vamos a tener también las contusiones cerebrales, que van a ser tanto como por impacto directo o como por contragolpe. Estas últimas mayores en frecuencia, ¿ya? Y tengan claro que el cráneo y también, por ejemplo, la hoz del cerebro o el tentorio van a actuar como bordes, ¿cierto? Para bordes no móviles que van a través de las cuales se van a golpear las estructuras, ¿cierto? Y van a producir estos contusiones cerebrales. Pueden ser múltiples bilaterales, como les mencioné, y la localización más frecuente, y esto grábenselo bien porque hay que ir a buscarlo dirigidamente, es la frontal anteroinferior y también temporal anteroinferior. Las vamos a ver, ¿cierto? Como hiperdensidad en el escáner, y acá les muestro una imagen de resonancia donde las podemos ver como artefacto de susceptibilidad en T2 gradiente o en SAL. La lesión axonal difusa va a tener el mismo mecanismo que la lesión vascular difusa, ¿ya? Pero son dos entidades diferentes. Va a ser este mecanismo de aceleración y desaceleración cuando se produzca el trauma, ¿cierto? Pero van a estar limitados a la sustancia blanca subcortical o unión sustancia gris sustancia blanca, respetando la corteza, ¿ya? Y eso es súper importante porque una lesión que implique la corteza no va a ser de esta etiología. Afecta al cuerpo calloso y el tronco de igual manera. Pero aquí cabe destacar, y lo agregué a mi presentación, que pueden ser tanto hemorrágicas como no hemorrágicas, ¿ya? Y el 80% de ellas es no hemorrágica y podemos verla mejor en difusión, ¿ya? Cuando son hemorrágicas, podemos verlas en secuencias de T2 gradiente o susceptibilidad, como hemorragias petequiales. En general, este contexto del paciente con lesión axonal difusa va a ser un paciente que esté muy comprometido de conciencia o clínicamente. Sin embargo, su tomografía o estudio inicial no va a mostrar tantas alteraciones. Entonces, en este contexto hay una disociación clínico-radiológica y tenemos que ir a pensar en esto e ir más allá. La lesión vascular difusa es bastante similar, pero se dice que pudiera tener una morfología más lineal. Y las lesiones subcorticales o injurias subcorticales profundas también debemos conocerlas. Son lesiones, o se refiere a lesiones traumáticas del tronco encefálico, ganglios basales, tálamo, regiones alrededor del tercer ventículo, y se produce por un desgarro de las arterias lenticuloestriadas a este nivel, por este mecanismo, ¿cierto?, implicado en el trauma, y debemos pensarlo, por ejemplo, en casos de que veamos hematomas grandes a nivel de los ganglios de la base en pacientes jóvenes, ¿ya? O sea, similar a lo que veríamos en un hipertenso, pero en este caso tenemos que sospechar la presencia de una lesión o injuria subcortical profunda. Ahora pasamos a las lesiones secundarias. Inicialmente tenemos, o les quiero mencionar, los síndromes de herniación, y para ello, como les mencionaba, tenemos que recordar que tenemos el falx cerebri y también la incisura tentorial, que es la abertura que queda entre los dos tentorios, por donde vamos a tener la protrusión de tejido encefálico en distintos casos como complicación secundaria del trauma. Tenemos en primer lugar la hernia subfalcina, que es la más frecuente y que se refiere al paso de la circunvolución del cíngulo a través o por debajo de la falx u la hoz cerebral. Y podemos tener en este caso, como muestra la imagen, un ventrículo ipsilateral comprimido con un contralateral dilatado. Recordar, y que lo vamos a mencionar también más adelante, que en estos casos, si sabemos lo que se hernia, ¿cierto? También sabemos las estructuras vasculares que pasan a ese nivel, y podemos tener asociado en este caso infartos de la arteria cerebral anterior, así que igual buscarlos dirigidamente en estos casos y en los controles sucesivos. Luego tenemos la herniación transtentorial descendente, que puede ser unilateral o bilateral, ¿ya? La unilateral se refiere a que el lóbulo temporal va a ser desplazado medialmente hacia la incisura y vamos a tener una obliteración de la cisterna supracelar y cuadrigiminal, ya que tenemos que ir a buscar también. Y en caso de esta herniación transtentoral unilateral,
podemos tener infartos de la arteria cerebral posterior, así que también ojo con eso, ir a buscarlo cuando tengamos este tipo de hernias. En la bilateral transtentorial descendente, o también llamada central, podemos ver, como en esta imagen, el mesencéfalo aplastado contra la base del cráneo, los espacios de líquido cefalorraquídeo borrados, mesencéfalo y puente desplazado inferiormente. Si se fijan, está todo como aplastado entre sí. Y podemos tener parálisis del tercer par y también la afectación de las perforantes del polígono de Willis. Tenemos también la hernia transtentorial ascendente, que es menos frecuente, pero pensemos que si esto se trata de presiones, el cerebro, o en este caso si hay una lesión expansiva en la fosa posterior, el cerebro va a tender a liberar como esta energía hacia arriba y buscar espacio, ¿cierto?, para acomodarse, entonces va a producir una herniación desde fosa posterior hacia arriba, y vamos a ver, ¿cierto?, que el cerebro se desplaza a través de la incisura temporal al revés de como lo vimos en este previo, y la cisterna cuadrigerminal y el tectum van a estar más bien aplanados, pudiendo ver alteraciones o infartos de la arteria cerebelosa superior. Y la última, la herniación amigdalina, donde podemos ver amígdalas impactadas en el foramen magnum, como se muestra en la imagen, la cisterna magna borrada y alteraciones de la pica. Hay otras hernias que son menos frecuentes, pero después si quieren las pueden revisar. Pero estas sí o sí tienen que conocerlas, tienen que buscarlas y no se nos pueden pasar porque obviamente implican grandes complicaciones y compromiso para el paciente. Y por último, el edema cerebral postraumático, que se ve hasta en el 20% de los pacientes con TEC, puede ser focal, regional o difuso, y inicialmente vamos a tener un borramiento de los surcos, en una etapa más avanzada o tardía, un borramiento de la interfase sustancia gris-sustancia blanca, y ya en un estadio final una hipodensidad homogénea, lo cual, cierto, nos predice una alta mortalidad, ya cercana a un 50%. Y como les mencionaba, los infartos cerebrales postraumáticos, ya no pensemos solamente que hay causas aisladas de infarto o las típicas que conocemos, sino que en trauma y en los controles hay que ir a buscarlos. Como les mencionaba, asociado a los síndromes de herniación, la arteria cerebral posterior es la más frecuente, luego de la arteria cerebral anterior, segunda en frecuencia, y también podemos ver isquemia cerebral postraumática por compresión adyacente a los hematomas subdurales, que no van a tener una correspondencia con los territorios vasculares conocidos, y además podemos tener en algunos casos un vasoespasmo, que no es tan frecuente, será en el 10% de los pacientes, y también va a ser un marcador de pronóstico desfavorable en estos casos de los pacientes que los podamos visualizar. Esa es la bibliografía, es bien cortito, resumido, pero creo que abarca como los tópicos principales de lo que es el TEC. Y ahora vamos a ver el casito clínico que les había mostrado previamente para que lo puedan ver también nuestros compañeros que recién están ingresando a la beca. Y se trata de un paciente, un adolescente de 14 años que no tenía antecedentes mórbidos y presentó una caída en skate en movimiento. Tuvo un traumatismo craneal con pérdida de la conciencia, 4 episodios de vómito, cefalea y un Glasgow de 14. Entonces, déjenme. Ya, ¿se ve bien? ¿Me avisan, por favor? Se ve bien. Ya, muchas gracias. Entonces, vamos revisando. Tenemos aquí nuestro escáner en ventana de partes blandas y ya podemos observar un aumento de volumen de partes blandas, ¿cierto?, de la región parietoccipital izquierda, si se fijan acá. Entonces, aquí tenemos que ir a mirar dirigidamente y buscar nuestros primeros signos de TEC. Si vamos subiendo, podemos ver la presencia, ¿cierto?, de algunas imágenes de mayor densidad a este nivel, y este hematoma, ¿cierto?, epidural en la región parietoccipital izquierda, el cual va a ejercer cierto efecto de masa, ¿cierto?, en el parénquima subyacente. Tenemos también, si se fijan acá adelante a derecha, un pequeño foco de hiperdensidad que corresponde a un foquito de contusión,
que en este caso va a ser por contragolpe, porque si pensamos el mecanismo directo de golpe fue acá y por contragolpe hubo una contusión a este nivel frontal derecho. Podemos visualizar también aquí adyacente a la hoz, a nivel frontal, una pequeña colección laminar que también pudiera traducir un hematoma subdural a ese nivel. ¿Qué más tenemos? Vamos viendo. Vamos a tener, si se fijan, igual una disminución de la amplitud del espacio subaracnoideo de la convexidad en este paciente joven, ¿cierto? Que como les mencioné era una adolescente, no tendría por qué verse así, sino que tendrían que verse bien definido el espacio subaracnoideo. Y si nos fijamos aquí más abajo, a nivel, ¿cierto?, de este seno sigmoideo, vemos la presencia de algunas burbujas de gas que no deberían por qué estar ahí. Ya recordar ir a buscar dirigidamente burbujas de gas a este nivel, alrededor del peñasco anterior o posterior. Acá tenemos otros focos de contusión, como les mencionaba. ¿Ya? Y esto, como les mencionaba en la presentación, nos tiene que hacer sospechar que hay una comunicación del parénquima encefálico hacia el exterior o también una fractura, ¿cierto?, de una estructura que contenga aire en su interior, como son los peñascos. Entonces nos vamos a mirar nuestra ventana ósea y aquí, ¿cierto?, podemos ver esta fractura del hueso temporal izquierdo que compromete las celdillas mastoideas y que se extiende, ¿cierto?, a través de la región petrooccipital. Y si se fijan, también otra cosa que les mencionaba es la ampliación de la sutura que está adyacente si la comparamos con la contralateral, está ampliada. O sea que hay probablemente una expansión de esta fractura lineal que pasa petrosa hacia ampliar la sutura del mismo lado, ¿ya? Entonces, importante verificar todo eso y buscarlo dirigido. Incluso si se fijan acá, hay compromiso a nivel de la articulación temporomandibular. Recordar igual que la ocupación de las celdillas mastoideas nos va a hacer pensar en que puede haber una fractura de peñasco, por lo tanto igual hay que ir a buscarla dirigidamente como otro signo indirecto, ¿ya? Volviendo a nuestra ventana de parénquima, podemos ver cierta obliteración de la cisterna supracelar y perimesencefálica, las cuales están bien estrechas, y en este caso, si bien no está presente en este estudio, hay que controlar este paciente por la posible o eventual aparición de los síndromes de herniación que mencionamos. Si se fijan, igual hay un compromiso, un efecto de masa y ligera desviación de las estructuras de la línea media. Entonces, sumado a la obliteración de esta cisterna, hay que pensarlo y anticiparse a lo que pudiera pasar y controlar a este paciente para ver posible aparición de lesiones secundarias, como les mencionaba. ¿Ya? Y en este caso no se ve evidente hemoventrículo, que otra cosa que tenemos que ir a buscar, la presencia de sangre a nivel de los ventrículos, que se ve más frecuentemente aquí a nivel de los ventrículos laterales en las porciones más declivo dependientes. Otra cosa que les quería mencionar es justamente acerca de eso, que tenemos que buscar además pequeñas hemorragias en el TEC, ya si no vemos como grandes focos como les mostré aquí, buscar en las porciones declives de los ventrículos laterales, buscar además en la cisterna interpeduncular y en las porciones declives también de la cisura de Silvio, donde podemos encontrar pequeñas hemorragias y que nos pueden orientar o hacer una mejor interpretación del estudio. Ya, eso espero que haya servido y que haya quedado un poquito más claro todo lo que conversamos con la ejemplificación de este casito, y ahí cualquier cosa seguimos con el doc. Así que voy a dejar de compartir la pantalla. Excelente, muy buena. Tú haces un resumen importante de mucha información, así que de verdad a mí me gusta mucho esta charla. Es lo que tienen que saber desde el punto de vista teórico. O sea, para empezar a hablar de trauma, lesiones primarias y secundarias, y ya las resumimos, solo algunas acotaciones. Una fractura hundida, que la definiste muy bien,
pueden usar el término brecha osteomeningia. Brecha osteomeningia es un buen término porque en la convexidad eso puede generar un pseudomeningocele o puede ser un foco de infección, un punto de entrada a una cavidad séptica, brecha osteomeningia. Y hay otros puntos de brecha osteomeningia. Están en los de la convexidad por las fracturas hundidas y existen otros puntos débiles en la base de cráneo. Me parece que es importante que sepan dos. Primero, fracturas que son raras, pero puede pasar en la lámina cribiforme, donde están los bulbos olfatorios, pueden generar brecha osteomeningia. Los pacientes, después de un trauma, se pueden presentar con rinorrea. Por lo tanto, es importante describir la distribución de la fractura, donde se agotan. Las fracturas inician y se agotan. Y como dijo muy bien la doctora, van por los lugares de menor resistencia. Entonces, habitualmente van hacia la base de cráneo, en que los huesos muchas veces se adelgazan. Por lo tanto, esa distribución hay que seguirla. El otro punto que deberían saber es el tegmen tympani, que es el techo del oído medio. El caso que mostró probablemente tiene una lesión del tegmen tympani, y ese es otro punto importante de brecha osteomeningia, porque también pacientes post-trauma con fractura de peñasco se pueden presentar con salida de LCR a través del oído, y eso es por lesión del tegmen tympani. Las fracturas cuando se van por las suturas, eso se llama diástasis de la sutura. Eso. Respecto a los hematomas subdurales, habitualmente en el trauma son agudos. Casi todos son agudos. De hecho, yo creo que el hematoma subdural agudo es del trauma. El resto de los hematomas subdurales, del trauma, digamos, trauma encefalocraniano por un accidente de tránsito, un trauma importante. Los hematomas subdurales del paciente añoso por involución, habitualmente son subagudos o crónicos. Eso. De las contusiones, recuerden que en la ubicación que ya mencionó, y es mandatorio del radiólogo usar las reformaciones multiplanares, porque está demostrado que, por ejemplo, los focos contusos hemorrágicos frontovasales se detectan con mayor frecuencia en las reformaciones coronales. Por lo tanto, si vemos solo el axial, puede ser que estemos no informando una contusión frontovasal. Por lo tanto, hay que usar las reformaciones multiplanares en coronal y en sagital para buscar los focos contusos, porque son focos contusos que están cerca del hueso, por lo tanto, hay algún grado de endurecimiento del haz, y muchas veces son sutiles. Y la reformación multiplanar, que es parte de la rutina diaria del radiólogo, tiene que ir en su evaluación. Lo de las hernias también sumamente importante. Vamos a tener un Journal Club de hernias que va a ser a fin de mes. Va a estar a cargo del doctor Simonetti, que es un artículo del Radiographic en que vamos a volver a trabajar las hernias. Es importante que lo sepan. Hago hincapié en ese punto, refuerzo lo que dijo la doctora Alexa. Tienen que saber cómo se ve y qué complicaciones tiene. Porque, por ejemplo, el infarto de arteria cerebral posterior en una herniación transtentorial descendente es casi de regla. Nosotros tenemos 2 pacientes ahora hospitalizados en la UCI con un hallazgo idéntico a lo que dijo la doctora. Por lo tanto, eso genera incertidumbre porque los clínicos muchas veces no saben que un infarto es una complicación de una hernia por un tema mecánico. Baja el lóbulo temporal mesial y por ahí pasa la arteria cerebral posterior y se comprime y genera un infarto. Entonces genera un poco de incertidumbre, pero es una complicación de una herniación por efecto de masa. Y lo otro que también aquí para discusión, en mi opinión, la HCA traumática es de escasa cuantía y prácticamente no genera vasoespasmo. Por lo tanto,
yo lo he conversado con algunos neuroradiólogos intervencionales y en experiencia, no sé, de 10 años, no han visto ninguna. Distinto es los pseudoaneurismas traumáticos, que esa es una complicación muy rara de algunos traumas. Los pseudoaneurismas traumáticos, bueno, el pseudoaneurisma es una dilatación, es una rotura focal de una arteria contenida o por la adventicia o contenida por un hematoma. Y eso es transversal a toda la economía. Un pseudoaneurisma, en estricto rigor, es igual en la arteria esplénica o en una arteria cerca del páncreas que en el cerebro, que tienen origen inflamatorios infecciosos o traumáticos. Los pseudoaneurismas traumáticos son muy raros, pero tienen ubicaciones específicas. ¿Cuáles son? La arteria cerebral anterior pasa cerca de la hoz, del borde libre de la hoz, una cosa así. Entonces, cierto cizallamiento o aceleración, desaceleración, la arteria se puede golpear con el borde libre de la hoz y se puede romper y generar un pseudoaneurisma. ¿Se fijan? Si ese aneurisma se rompe, va a generar una HCA aneurismática, pero por rotura de un pseudoaneurisma. La otra ubicación del aneurisma, ahí Alex lo puso, súper. Esos son los lugares. Excelente. El borde libre del tentorio con ACP. Justamente. Muchas gracias. Y el punto es que una HCA traumática, por ejemplo, la HCA de la convexidad o interpeduncular, habitualmente no se asocian a vasoespasmo. Así que, bien. Y lo último, en su informe yo le recomiendo ir siempre de afuera hacia adentro, partir del cuero cabelludo, después con la calota, yuxtadural, HCA, parénquima y complicaciones en efecto de masa y otro tipo vascular, por ejemplo. Así que eso, si no se me queda nada en el tintero, damos un espacio a preguntas o comentarios. Yo de verdad le agradezco a la doctora porque la presentación fue muy buena y les va a servir a los becados, tanto de ustedes como a las nuestras. No sé si quieren hacer un comentario. Quizás siempre, bueno, saludar primero, muchachos, buenos días, mi nombre es Sebastián Simonetti, soy neuroradiólogo, colega del doctor Araya, para los que no me conocen. También quería felicitar a la doctora, una extensísima presentación muy completa. Quería hacerle simplemente la reseña, hincapié en el hecho de revisar las imágenes con filtro de algoritmo óseo. Es fundamental ese elemento en el trauma, es decir, un paciente que entra por un trauma, ya sea al sistema público o privado, tiene que tener una reconstrucción con filtro de algoritmo óseo. Es prácticamente como otra secuencia en una resonancia, ¿eh? Es como si nos faltara la secuencia de difusión o el eco de gradiente e informar una resonancia cerebral normal. A mi modo de ver, si es que no tienen esta secuencia reformateada, tiene que quedar consignado eso en el informe o en la técnica, que no disponen de esa secuencia para la valoración de las estructuras óseas. Eso es importante. Y lo otro también importante es que siempre miren el hueso en 3 planos, porque como se mencionó, las fracturas no suelen tener solamente un eje en el espacio, sino que suelen ser muchas veces complejas, tienen varias direcciones, cráneo caudal, anteroposterior, y hay algunos planos que no se ven en axial. Tú puedes pasar el estudio en axial para arriba y para abajo y decir, mira, todo normal, aquí no hay nada raro, no veo nada aparte de las suturas, y pones el coronario en una fractura lineal, quizás no hundida ni desplazada, pero no menor. Eso pasa muchas veces en la escama temporal. Y el otro elemento que quería hacerles ver también es que cuando vean un trauma de base de cráneo y vean un seno que está lleno no solamente de las celdillas etmoidales o el oído medio, sino alguna cavidad paranasal, ¿cierto? Fundamentalmente esfenoidal, es fundamental sospechar una brecha osteomeningia o una fractura de base de cráneo que no estoy viendo y que está pasando por sobre una cavidad paranasal, y la cavidad me está llamando la atención, que está llena. No pensar directamente que es una sinupatía, también lo puede ser, pero ese elemento, siempre que está lleno o parcialmente lleno con un nivel, una cavidad paranasal en el contexto de un trauma, tienen que encenderse las alarmas como radiólogo e ir a mirar un poquito más específico la base de cráneo.
ese elemento, así como sucede en el peñasco, y que muy bien lo dijo la doctora, que un peñasco que está parcialmente lleno, celdillas mastoideas que están extrañas, con antecedente de una fractura compleja, sobre todo multivectorial en el peñasco, se enciende una ampollita, ¿no? Es lo mismo que tiene que pasar en la base del cráneo. Por lo menos sospecharlo, porque queda muy bien por lo menos decir, oye, mira, no veo fractura, pero este seno, esta cavidad está parcialmente llena, habría que sospechar una fractura de base del cráneo o una brecha osteomeningia, que es algo que muchas veces el paciente viene después, ¿o no? Hace el trauma, uno le ve la fractura, no pasa nada, la cavidad paranasal persiste, entregando líquido, y el neurocirujano te llama porque sospecha una brecha osteomeningia. Eso, el resto, felicitarlos. La verdad que nos vamos a ver durante las presentaciones. Si tienen dudas o lo que sea, o quieren hacer algo especial, están abiertos los canales para comunicarse cuando quieran. Daniela. Encantado. Hola, Doc. Buenas a todos. Sí, también contarles que nos tocó ver un caso en el INTA con la doctora Montoya, que yo no lo consideraba entre los diferenciales, no lo había leído, que era el diferencial de un daño axonal difuso, que fue en el contexto de un paciente politraumatizado y tenía una resonancia con el signo del cielo estrellado en secuencias de difusión, que finalmente correspondía a una embolia grasa en un politrauma. Y bueno, bonito también, y tenerlo en consideración cuando se afecta o vemos focos de microhemorragia del citocromo. Ok. Nosotros Y no tenemos, lo considera dentro de los diferenciales, y lo vimos con la Alexa. tenemos varios casos de Buenísimo. daño axonal, podríamos mostrárselo. Sí, sí, Tenemos sí. un par de con resonancias que son muy bonitas. La embolia, ese que mostraron ahí, es como más exagerada, está lleno, ¿no? Ese fue algo, sí, fue como este caso el que nos mostró. ¿Cómo se llama el signo que dijiste? Cielo estrellado. Cielo estrellado. Sí. ¿Y tienes tags de ese paciente para saber que no era sangre? Tendría que volver al INTES, que ya hasta ahora estoy en otra rotación. No te Ya. preocupes, no te preocupes. Ya, no, buenísimo agregarlo. No sé si lo dijiste, pero esos pacientes tienen fracturas de hueso largo, ¿no? De ahí sale Sí. de la médula De ósea, hueso largo, el sí. contenido graso de médula ósea. Ya, buenísimo. Excelente. Gracias, nos vemos el próximo miércoles, a la Gracias. misma hora. Gracias a todos. Buen día. Vale, gracias. Gracias. Que estén bien.